Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el estudio de las integrales para algunas aplicaciones. El día de hoy vamos a estudiar el cálculo de volumen mediante integrales dobles. Y bueno, ya van a ver cómo es que se hace esto. Bueno, aquí en el dibujo que está, más o menos ustedes pueden apreciar cómo se hace el cálculo o en qué consiste el cálculo de las integrales dobles para el volumen o el cálculo de volumen mediante integrales dobles. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que considerar primero? Bueno, lo que tenemos que hacer es tener una región en el plano, es decir, en el plano como hemos trabajado, como están ustedes a trabajar, una región en el plano que esté acotada tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Entonces aquí yo formo mi acotamiento. En este caso mi acotamiento pues es esta figura que está aquí. Es lo primero que tenemos que hacer. Ya saben que cuando estamos hablando, cuando estamos tratando de deducir las fórmulas, pues siempre es bueno pues establecer un montón de particiones, es decir, mientras más pequeñas mejor para tener pues cantidades diferenciales y entonces pues poder aplicar los conceptos del cálculo. Entonces, pues con esta misma idea, vamos a suponer que dividimos el intervalo A en muchos pedacitos, el intervalo B en muchos pedacitos, y entonces lo que nosotros tenemos ahora son rectángulos o cuadrados, como ustedes quieran. A lo mejor las particiones son iguales o desiguales, pero vamos a suponer que son infinitas particiones. Entonces lo que nosotros vamos a tener van a ser estas pequeñas cositas. Y estos que están por acá, vamos a llamarlos como diferenciales. Pero ya no va a ser un diferencial. Lo que nosotros conocemos como diferencial es una pequeña parte de algo, de una medida. Pero tenemos, por ejemplo, un diferencial en X, en este caso, o también podemos tener un pequeño diferencial en Y, dependiendo de cómo integremos. Ahora, lo que vamos a tener va a ser un diferencial. Ya no vamos a tener un diferencial en X o un diferencial en Y. Lo que vamos a tener ahora va a ser un diferencial de área. Y el diferencial de área es igual a el diferencial en X por el diferencial en Y. Es lo que vamos a tener ahora. ¿Y cómo es que vamos a calcular el volumen a través de esto? Pues bastante sencillo. Sabemos que cuando nosotros realizamos la integral, por ejemplo, regresando a esos temas de cálculo, cuando nosotros calculamos una integral nuevamente entre un intervalo A y un intervalo B, lo que estamos haciendo es calculando el área que hay bajo esta curva. Eso ya lo saben, es el significado de la integral. Cuando nosotros integramos, definidamente encontramos área. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, dado esta pequeña explicación, esto lo que hicimos aquí para calcular un volumen? Pues vamos a integrar, ya no vamos a integrar, bueno, voy a regresar esto que acabo de borrar. Ya no vamos a integrar en una región en el plano. Esta región Gx ya no la vamos a integrar en el plano. Si nosotros queremos de nuevo encontrar el área, tenemos que integrar desde A hasta B
g de x. Es lo que nosotros tendríamos que hacer para encontrar la integral, el área bajo la curva. En este caso lo que nos importa a nosotros es encontrar el volumen. ¿Cómo encontraríamos el volumen? Bueno, con esta idea, es decir, con esta idea que ya tenemos de las enésimas particiones, pero ahora particiones de área, o sea, diferenciales de área, nosotros lo que vamos a hacer ahora es tener tenemos más bien tenemos el espacio, porque esto recordemos que es el espacio. Entonces aquí sabemos que este es X, aquí sabemos que esto es Y. Es lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hemos manejado, lo que ustedes saben manejar bien. Entonces, pues ya quedamos en que nosotros vamos a hacer enésimas particiones que van a ser diferenciales de área, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Vamos a hacer infinidad. O ese es el concepto, ¿no? Diferenciales significan muy pequeñitas. Vamos a hacer un montón de diferenciales de área, tan pequeñitas como sea posible. Y entonces esta pequeña cosa anaranjada es esto que está por aquí, pero en el espacio, este por aquí, pues va a ser el diferencial de área. Es decir, este diferencial va a tener un área enésima, un área, no enésima, un área muy, muy pequeña. ¿Y cómo vamos a calcular el volumen a partir de esto? Bueno, pues ahora nosotros, así como lo hacíamos en el plano, es decir, integrábamos sobre una curva en unos intervalos, pues vamos a hacer exactamente lo mismo para encontrar volúmenes, pero ahora nosotros no vamos a integrar una función, sino vamos a integrar una superficie. Por ejemplo, voy a tratar de hacer una superficie. A lo mejor pues tengo esta superficie que está por arriba. Esta superficie en azul que acabo de dibujar, bueno, la voy a dibujar un poco mejor. Esta superficie en azul que acabo de dibujar está por encima del plano cartesiano. Entonces, ¿cómo nosotros calcularíamos el volumen que encierra el área que acota el plano XY, es decir, esta área? ¿Cómo encontraríamos el volumen que encierra esta área que acabo de pintar en amarillo y toda esta superficie en azul? Pues esos cuadritos diferenciales, lo que tenemos que hacer, o más bien lo que hacemos cuando integramos, es encontrar pues un montón de volúmenes, de estos pequeños cuadritos, un montón, de tal manera que al final nosotros pues vamos a tener un montón de volúmenes, o sea, vamos a construir todos estos volúmenes de todos los cuadros, nos vamos a construir y al final lo que vamos a tener pues va a ser pues voy a trazar aquí un cuadrito, pues así por ejemplo, así, y lo que yo calcularía al final pues sería cuando yo integre esta región que va a ser una región Z que depende de X, de Y, posiblemente. Cuando yo integre esta región Z con las cotas en el plano XY, pues lo que yo voy a obtener, pues ya va a ser este volumen que a mí me interesa. Todo este volumen que estoy tratando de pintar. Todo este volumen, porque ya no va a ser un área, sino ya va a ser un volumen, todo el volumen que encierra la superficie con el plano. Eso es lo que nosotros encontraríamos al integrar una superficie con cotas en X y Y. Aquí en esta parte, bueno, en los dibujos está un poquito más simple, esto que les acabo de decir. Lo que queremos hacer es encontrar el volumen de esta región en azul. Para encontrar el volumen de esta región en azul, de esta superficie, pues lo que tenemos que hacer es primero acotar el plano XY en muchas partes iguales o a lo mejor no iguales. Entonces, estas pequeñas áreas, que son las que pinté acá en naranja, lo que voy a hacer cuando yo integre es calcular el volumen de una en particular, que es, por ejemplo, la figura 3, en un punto, cuando yo calcule la integral en un punto. Pero cuando yo calcule toda la integral, pues lo que voy a encontrar va a ser todo el volumen, que es muy similar a lo que hacíamos con el área. Recuerden ustedes que cuando les explicaba cómo funcionaba el área bajo la curva, pues el área bajo la curva no era más que, era así. Teníamos pues una función y nosotros entre A y B hacíamos un montón de particiones, un montón de particiones, rectángulos
pues básicamente de la misma base, y luego nosotros ¿qué hacíamos? Bueno, calculábamos base por altura, y al final teníamos que hacer una suma de todas las bases por todas las alturas. Y entonces al hacer eso, pues nosotros encontramos esta área. Lo que vamos a hacer es similar, pero ahora para encontrar volúmenes. Vamos a encontrar el volumen vamos a llamarlo de un edificio, y luego vamos a encontrar el volumen del edificio de al lado, y luego del que está atrás y del que está adelante, y así encontrando todos los volúmenes de estos, y haciendo una suma de todos los volúmenes. En este caso sería base por ancho por altura, pues encontraríamos mediante la integral esta interpretación. Esta integral para el cálculo de volúmenes, bueno, está escrita por aquí. Es este teoremita que está aquí. El volumen de una región nosotros la podemos encontrar con la doble integral de la región en el plano XY por la superficie que yo quiero encerrar para este cálculo del volumen. Ahora, antes de empezar con un ejercicio, quisiera saber si entendieron el concepto de esto, muchachos. Más o menos, profe. Sí, es un poco complicado esta parte. Bueno, vamos a hacer un ejercicio y espero que con este ejercicio pues quede claro lo que les trato de decir. Y obviamente, bueno, ¿cuál es lo importante aquí o qué es lo importante? Pues establecer los límites de integración, porque hasta este momento lo que dijimos es que tenemos que hacer un acotamiento en el plano XY e integrar sobre la superficie. Pero este acotamiento en XY es lo que nos va a dar los límites de integración. Entonces, a lo mejor si hacemos un ejercicio, esto queda un poco más claro. De hecho, pues vamos a hacer 2 ejercicios, creo, o 3, para que quede bien comprendido esto. Entonces, esta sería la explicación de cómo es que funciona esta parte de cómo funciona el cálculo del volumen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con esta figura? Bueno, pues tenemos que encontrar el volumen que encierra este plano. La región que nosotros queremos encontrar es la que está ahí pues sombreada, ¿no? El plano, el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Entonces, nosotros podríamos encontrar, de hecho, el volumen de esta cosa con geometría, ¿no? Con algunas fórmulas, posiblemente. Pero en este caso lo vamos a hacer integrando. ¿Cómo es que vamos a encontrar pues cómo es que vamos a encontrar el volumen de esto? Bueno, lo que tenemos que hacer, según lo que les acabo de decir, es el volumen de esta región es igual a la doble integral de la región integrada sobre la función f de xy, diferencial en y, diferencial en x, o posiblemente diferencial en x, diferencial en y. Recordar que esto, pues nosotros al final de cuentas, nosotros lo podemos modificar a nuestro antojo. Ya no sé si hemos visto. Creo que hoy se los iba a enseñar. Bueno, entonces ahorita se los comento. Según lo que acabamos de ver, lo que tenemos que hacer primero es establecer el plano XY. Eso es lo primerito. Entonces nosotros vamos a ver el plano XY, es decir, el plano X y el plano Y. ¿Y qué figuras geométricas hay en él? Si nosotros vemos el plano XY según nuestra figura de acá, en X, el punto X que muestra esta figura, pues es el punto 2,0. Y el punto Y que muestra la figura, pues es el punto 0,1, 0,1. Entonces, aquí nosotros tenemos esta figura que al final de cuentas es una línea recta. Esto es lo que tenemos por aquí. Esto es esto que está aquí en la base de este espacio, de este octante. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es establecer cotas en este plano, en el plano XY, y después integrar sobre f de XY, que al final de cuentas va a ser el plano, este plano que por ahí nos dan la ecuación. Entonces, si yo quisiera establecer las cotas de esto, es decir, si yo quisiera establecer lo que ya sabemos hacer, es decir, en tratar de encontrar el área de esto mediante integrales dobles,
pues esto sería la integral desde x1 hasta x2, la integral desde y1 hasta y2 de dy por dx. Es lo que tendríamos que hacer. Entonces, pues eso sí lo podemos hacer, porque eso ya lo vimos la clase pasada. Sin embargo, aquí yo no tengo funciones, yo lo único que tengo son coordenadas. Pero a través de estas coordenadas yo puedo encontrar la ecuación de esta línea recta. Nosotros sabemos que la ecuación de la línea recta es y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. Nosotros sabemos eso. Podemos escoger como punto 1 cualquiera. Vamos a establecer el punto 1 este que está aquí. Este por acá va a ser el punto 2. Entonces, y menos y1 sería 1. Debe de ser igual a la pendiente, pero la pendiente ya sabemos que es punto final en y menos punto inicial en y sobre punto final en x menos punto inicial en x de x menos x1, pero la x1 sería 0. Si nosotros hacemos el despeje de esto, esto va a ser igual a menos 1 medio de x más 1. Esta ecuación que acabo yo de encontrar aquí es la ecuación de la recta naranja que por ahí está pintada. Entonces, ya con esta información, nosotros podemos establecer las cotas en el plano XY. ¿Cuáles serían las cotas en el plano XY? Ah, en X, ¿cuál sería la cota en X? Alguien que me quisiera decir, ¿cuáles son las cotas en X para formar nuestra integral? Abigail. Por ejemplo, digamos, de 0 a 2. ¿Tú eres Abigail? Sí. Ok, de 0 a 2. Ahora, Abigail, ¿cuáles son las cotas en Y? Sería de 0 a 1. No, porque nuevamente, si tú me dices de 0 a 1, entonces lo que me estás diciendo es que yo voy a... Uriel ya dijo que es de 0 a 2, y eso sí es cierto, es de 0 a 2. Y si tú me dices de 0 a 1, o sea, esto, lo que tú me estás diciendo es que lo que yo voy a integrar es todo esto, y eso no es cierto. A mí me interesa integrar el área que está debajo de la raya naranja, o sea, esta que está por aquí. Entonces, ¿cuál sería la integral? ¿Cuáles serían las cotas para encontrar el área de esa parte? De 0, como tú dijiste, sí, porque va a empezar en 0. O sea, en el eje ve el eje de las Y. El eje de las Y aquí empieza en 0, efectivamente. ¿Y hasta dónde va a llegar? ¿Me ayuda, profe? No, déjala que ella piense. Abigail, ¿hasta dónde sería? Pues es que no sé, profe. ¿Por qué no? ¿Que no estuviste en la clase pasada, Abby? Sí, pero ya me confundió un poco. Pues tenemos que integrar sobre el eje de las Y, y el eje de las Y está delimitada por la recta, entonces tenemos que integrar desde 0 hasta la recta, y la recta, por eso calculamos la ecuación de la recta, porque la necesitamos. Entonces tenemos que integrar hasta menos 1 medio de x más 1. ¿Sí, Abigail? Ah, ok, sí, ya. Ok, pero lo que nosotros queremos es encontrar el volumen. Con estas integrales que nosotros planteamos, nosotros encontramos esta área. Esta área, o sea, esto ustedes ya lo saben hacer. Ya planteamos las integrales para el área, pero lo que nosotros queremos es el volumen. Y para encontrar el volumen, nosotros tenemos que integrar sobre la función que está arriba de nuestro plano. En este caso, la función que está arriba de nuestro plano, el plano que nos interesa es el plano XY. Y la función que está arriba del plano XY, pues es este otro plano, 2 menos X menos 2Y. Entonces tenemos que integrar sobre ese plano. Por lo tanto, ya no va a ser una simple integral por dx de y, porque no queremos encontrar área. Queremos encontrar el volumen. Entonces tenemos que integrar de 2 menos x menos 2y. Y ahora sí, diferencial de y, diferencial en x. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que les dije hace ratito. Pues vamos a descomponer esta área en el plano XY en muchos pedacitos, y al final lo que vamos a hacer pues es calcular
los volúmenes, cuando integremos sobre el plano 2XY, pues vamos a calcular todos los volúmenes, todos los edificios que nosotros podamos construir, de tal manera que al final, que la integral, como la integral es una suma, al final voy a sumar todos estos volúmenes y voy a poder encontrar el volumen completo que hay entre el plano XY y el plano que me interesa. Esto que les acabo de comentar es lo que les expliqué arriba. No sé si ya quedó un poco más claro esto. Esperaría que sí. ¿Sí o no? Sí. Y esto que está aquí es esta fórmula que está por acá. Es justamente eso, es la fórmula. Entonces, una vez que ustedes integren esto, bueno, la integral ya no la voy a hacer porque eso es lo más simple de esto. O sea, lo interesante o lo importante de la clase es plantear las integrales a partir de una figura para nosotros poder encontrar el volumen de esta figura. Cuando ustedes hagan la integral, ay, no sé cuánto les va a dar, déjenme revisar. Pues van a encontrar por ahí un valor en unidades cúbicas, porque pues van a integrar sobre volumen. ¿A cuánto tienen que llegar? A 2/3. ¿2 tercios? Sí, 2/3. Sí, 2/3. El resultado de esta integral, cuando ya hagan todas las evaluaciones y todo eso que ya saben hacer, el volumen al final ustedes van a encontrar que es 2/3 y como estamos hablando de volumen, deben de ser unidades cúbicas, porque de entrada no sabemos qué unidades hay por aquí. Y bueno, quisiera saber, sinceramente, si le entendieron o no le entendieron, porque bueno, sí es un tema un poco complicado de explicarles. Oiga, profe. Ajá. Y en el caso de no tener un triángulo, por decir que tengamos, no sé, una esfera o alguna otra forma que no tenga recta. Ok, ya te entendí. Pues tendríamos que revisar cómo hacerlo. Por ejemplo, el siguiente ejemplo, ¿no? ¿Sí, Dakota? Sí. Ok, vamos a hacer este ejemplo enseguida. Sin embargo, antes de continuar, pues voy a adjuntar una imagen para que ustedes observen qué es lo que yo les quiero. Bueno, lo que les quería decir hace rato, no sabía si ya se los había dado, pero acabo de ver que no. ¿Qué es lo que les dije hace rato? Bueno, hay un teoremita por ahí, que es el teorema de Fubini, que es bastante útil. ¿Por qué es bastante útil? Bueno, este teorema que está aquí nos dice que si nosotros tenemos integrales, bueno, varias integrales dobles o integrales triples, nosotros podemos alterar el orden de las integraciones y esto no repercute en nada en nuestro resultado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo la integral desde A hasta B, de la integral desde C hasta D, de X cuadrado, por ejemplo, por la raíz de 1 menos y cuadrado sobre y al cubo, diferencial de y, diferencial de x, vamos a suponer esto, voy a borrar esto que está aquí arriba para no confundirnos. O sea, aquí ustedes están de acuerdo que esta integral que acabo yo de plantear, primero se debe de resolver para la variable y, es decir, primero tengo que integrar con respecto a y. ¿Están de acuerdo con eso o no? ¿Sí o no? Sí. Si tratan de resolverla con respecto a y, están de acuerdo que es una integral bastante complicada. Sí. Es una integral muy complicada, ¿sí o no? ¿Sí o no? Más o menos. Sí. Bueno, para integrarla sin formulario necesitarían utilizar sustitución trigonométrica para poderla integrar sin formulario. Sin embargo, este teorema que les presento, el teorema, nos dice que si nosotros cambiamos las integrales, no va a haber ningún problema. ¿Qué quiere decir con cambiar las integrales? Bueno, en lugar de primero integrar desde A hasta B, pues primero puedo integrar bueno, estoy haciendo el cambio de las integrales. ¿Están de acuerdo que aquí switché estas dos integrales? ¿Sí o no? Las acabo de switchar.
La función a integrar no va a variar absolutamente nada, pero ahora lo que sí va a variar porque cambian las integrales son los diferenciales. Entonces, aquí, ahora con respecto a qué debería de integrar. Primero, con respecto con a X. X. Y si yo quisiera integrar con respecto a X, ¿están de acuerdo que esta integral, bueno, está mucho más sencilla con respecto a X que con respecto a Y? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esto es lo que dice o lo que nos permite hacer el teorema de Fubini. Cambiar las integrales. Al cambiar las integrales, obviamente cambiamos los diferenciales siempre y cuando a nosotros nos beneficie ese cambio, porque les digo, a veces es más fácil integrar con respecto a una variable o a otra variable, mucho, mucho más sencillo. Esto van a ver la utilidad de esto cuando veamos integrales triples en diferentes en coordenadas cilíndricas o esféricas. Ahí es donde ustedes van a ver la utilidad de hacer el cambio de integrales para poder integrar lo más sencillo posible. Ahora pues quizá no sea tan útil, porque al final de cuentas, si en este ejemplo que hicimos hace rato, primero si integrábamos Y o X, no había ninguna repercusión. Es decir, llegábamos a lo mismo. Las integrales pues no se afectaban en su dificultad. Pero bueno, ya conocen este teorema y ya lo pueden ustedes aplicar si es que lo necesitan aplicar. Vamos a hacer este problemita. Este problema que está por acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hallar el volumen a través de estas fórmulas nuevas que acabamos de deducir. Recordar que el volumen debe de ser igual al área de la región acotada por una función f de xy con su diferencial en y y su diferencial en x. ¿Qué quiere? Esto que está aquí, diferencial en y, diferencial en x, esto, recuerden que es un diferencial en área. Es decir, que nosotros primero tenemos que encontrar necesitamos encontrar las cotas en el plano cartesiano, es decir, en el plano xy, y después integrar sobre la superficie que queremos integrar. En este caso sería esta superficie que está por acá. Es lo que nos dice esa fórmula. Entonces, pues vamos a empezar a trabajar con esto para encontrar pues las cotas, porque pues esto, así la figura nada más, no nos dice mucho. E incluso en su examen ustedes no van a tener figuras, solamente van a tener ecuaciones. Pero como ustedes ya saben, trabajar las ecuaciones, pues va a ser sencillo. Por eso les expliqué hace mucho tiempo cómo dibujar las ecuaciones para aplicarlas justamente en este momento. Pero bueno, aquí, en este ejemplo, pues tenemos la figura, es una ventaja. Pero lo que necesitamos hacer, les comento, pues es encontrar las cotas para esta figura. Aquí, de la figura, sabemos que es una superficie cuádrica. En el plano XY podemos notar que existe una elipse, es lo que nosotros podemos notar. Y aquí hay una figura del plano XY. Ahí está, ahí tenemos esa figura. Sin embargo, pues nosotros no sabemos a simple vista cuáles son las cotas. Necesitamos encontrar las cotas. Entonces, nosotros lo que sí tenemos es el plano. El plano Z es igual a 4 menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Tenemos este plano. Bien, si yo quisiera solamente trabajar con el plano XY, pues ya sabemos nosotros que Z lo tenemos que volver 0. Entonces, si Z vale 0, nosotros nos quedamos solamente trabajando con el plano XY y entonces esto sería igual a x al cuadrado más 2y cuadrado igual a 4. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. Si nosotros dividimos todo esto entre 4, entonces vamos a producir x al cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 2 y esto debe de ser igual a 1. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. Y esta ecuación que está aquí, ¿ecuación de qué es? De la elipse. Esta es una ecuación de una elipse. En el plano XY esto hace una elipse. Si nosotros tratamos de dibujar la elipse, bueno, sabemos que en el eje de las X, ¿hasta dónde va a llegar? ¿O desde dónde hasta dónde es? Hasta 2, ¿no? Desde menos 2, exactamente. Desde menos 2 hasta 2. Y en el eje de las Y, ¿hasta dónde va a llegar?
Uno. No, No. ¿por qué 1? Raíz de 2. Exacto. De raíz de 2 y menos raíz de 2. Esa es la coordenada o las coordenadas que a mí me interesan para la función. Ya tenemos las cotas más o menos. No las tenemos completas, las tenemos más o menos. Entonces nosotros por aquí podemos dibujar la elipse. Que al final de cuentas, pues esta elipse es la que nos va a dar pues las muchas particiones, los muchos diferenciales de área para poder integrar. Es lo que nosotros vamos a obtener aquí. Pero, bueno, primero, nosotros lo que tenemos es, bueno, voy a moverme nuevamente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Aquí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, nosotros tenemos, ya dibujamos la elipse, ya sabemos hacer esto. Sin embargo, yo de la elipse, de esta ecuación de la elipse, puedo despejar y. Si yo despejo y, ¿cuál sería el valor de y? ¿Cuál sería el valor de esta y? Si yo la despejo, y debe de ser igual a ¿qué? Y debe de ser igual a 4 menos x cuadrado sobre 2 y todo esto raíz. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Por 2, ¿no? ¿Sí o no? Es por 2, ¿no, profe? ¿Por qué por 2? Porque el 2 se está dividiendo. ¿Y eso qué? Bueno, Lo está despejando, ¿no? al final de esto me quedaría 2 menos x al cuadrado sobre 2. Quisiera saber si están de acuerdo con este despeje. Sí, ya. ¿Ya? ¿Sí es lo mismo? Sí. Ok, bien. Ahora sí, yo puedo establecer ya la integral, los límites de la integración para nuestro volumen. El volumen sabemos que va a ser la integral. Ahora, la primera integral generalmente siempre se hace con respecto al eje de las X. En el eje de las X, ¿desde dónde hasta dónde va? De -2 a 2. Exacto, en el eje de las X es desde -2 hasta 2. Y en el eje de las Y, ¿de dónde a dónde va? De -2 a y. ¿Perdón? De menos raíz de 2, perdón. A y. No. Recuerden. De menos raíz a más raíz, ¿Pero raíz de qué? pero de la ecuación que acaba de calcular con respecto a y. Exacto, exacto. Tenemos que ocupar esto. Para eso calculamos esta ecuación. ¿Por qué? Recuerden que la primera cota o la cota en el eje de las X siempre van a ser rectas. Siempre, siempre, siempre van a ser rectas. Entonces, estas rectas ya me están acotando desde -2 a 2. Eso es cierto. Pero en Y no pueden ser rectas. Si tú me dices desde menos raíz de 2 hasta raíz de 2, yo entiendo esto y al final lo que calculamos pues es todo esto y eso no es cierto. Lo que nosotros queremos calcular realmente es o sea, tenemos que integrar sobre esto y sobre esto. Entonces, por arriba es la ecuación que acabamos de calcular, 2 menos x cuadrado sobre 2, y el límite inferior pues sería menos la raíz cuadrada de 2 menos x cuadrado sobre 2. Ahí está. Para eso es que calculamos esto, chicos. Y recuerden eso. Sobre el eje de las X siempre vamos a integrar rectas, siempre, siempre. Pero en el eje de las Y vamos a integrar funciones. Entonces las funciones en Y son estas que yo acabo de calcular o que calculamos juntos. Ahora, para encontrar el volumen, porque con esto nosotros encontraríamos el área, para encontrar el volumen, ¿sobre qué superficie tendríamos que integrar? Sobre z. ¿Y Z cuánto vale? 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Ajá. 4 menos x cuadrado menos 2y al cuadrado, exactamente. Menos 2y al cuadrado. Diferencial en y,
diferencial en X. Exactamente. Ahora, esta integral que acabamos de hacer representa efectivamente el volumen que hay bajo esta, o más bien sobre el plano XY hasta la superficie Z. Cuando integremos esto, encontramos eso. Quisiera saber si ya quedó un poco más claro. Sí. Sí. Bien. Sí. Entonces, Sí. cuando ustedes integren esto, pues van a encontrar que el volumen de esto al final va a ser, no lo quiero hacer, realmente no lo quiero hacer, porque pues es una integral muy, muy larga, pero pues ustedes la hacen, van a llegar por allá a un coseno cuarto y ya saben cómo integrar cosenos cuartos, lo vimos en cálculo integral. El volumen al final van a llegar a 4 raíz de 2 por pi. 4 raíz de 2 por pi unidades al cubo. A eso es a lo que tienen que llegar, estimados jóvenes. ¿Sí o no? Pues sí. Pues creo que no hay de otra, ¿no? Ya veremos. Hasta eso tenemos que llegar. Bien. Y bueno, creo que aquí acabaríamos la clase del día de hoy. Como pueden observar ustedes, pues es un poquito, es lo mismo que vimos la vez pasada, simplemente pues añadimos ahora una función aquí, antes no había nada, y la interpretación de añadir una función, pues es el volumen, integrar sobre la función, estamos integrando una integral de volumen, una integral doble de volumen. ¿Qué es lo que se les va a quedar de tarea para que ustedes practiquen? Bueno, pues obviamente terminar las dos integrales. Esta integral, la que hicimos acá, la que deducimos, y esta otra integral que está por acá, las integran y llegan al final, y aparte les voy a dejar 20 ejercicios. No es cierto, 20 no. Van a ser 25. Van a hacer estos ejercicios. Van a calcular desde el 21 hasta el 32, son 11 ejercicios. Es decir, si se dan cuenta, hay regiones. Entonces ustedes deben de calcular las cotas de integración e integrar sobre la superficie para poder llegar al resultado. Entre el 21 y el 29 y el 30, perdón, entre el 21 y el 30 está sencillo, porque las cotas en el eje de las XY, en el plano XY, pues son fáciles de obtener. Sin embargo, aquí en el ejercicio 31 y 32, no es tan sencillo encontrarlos. Bueno, es pensarle un poquito, pero ustedes pueden hacerlo bastante bien, estoy seguro. Entonces, esto es lo que se les va a quedar de tarea para estudiar para su examen. Recordar que en su examen no van a haber figuras, solamente van a haber ecuaciones, y ustedes deben de ser capaces de establecer la figura y bueno, encontrar todo lo que se les pida. La tarea de hoy es del 21 al 32, que incluye también la tarea del viernes. Entonces el viernes ya no nos vemos hasta el próximo lunes. ¿Sale? No, bueno, entonces así. ¿Así sí? Manchado. Sale pues, chicos. Si tienen alguna duda, bueno, ahí va a estar el video. Y si no, pues me preguntan para que les diga si van bien con sus límites o no van bien con sus límites. Antes de hacerlo. Ok, profe. Sale pues. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Adiós, Hasta profe. luego, igualmente. Bye. Hasta Bye. luego.